En el bloque anterior vimos paredes que hablaban y que nos calmaban estéticamente, imágenes del Quijote, imagen de las concherías de Aquileo. Pero también la ciudad tiene paredes que claman. Y con Fabio Delgado Hernández hablaremos de ese clamor, de estas paredes de la Asamblea Legislativa, Fabio. Muy simbólico me parece este hecho. Sí, como te comentaba, si hay un lugar en la capital que tiene una expresión de la pinta, del grafiti, es la Asamblea Legislativa. En ningún otro lugar de la capital de nuestro país se van a encontrar tantas pintas como aquí en la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es el motivo? Podría uno reflexionar sobre ello. Bueno, en primer lugar, porque aquí se concentra, se supone, el primer poder de la República, y la ciudadanía se siente en alguna medida defraudada, no por todos los diputados, pero sí por una buena mayoría, que viene a defender tesis aquí que solamente le interesan a sectores muy focalizados de la sociedad, es decir, a los grandes sectores económicos. Entonces el pueblo toma como una forma de combatir eso, precisamente venir aquí y mostrarles en sus paredes, en su edificio solemne, cuál es la opinión que tiene el pueblo y los grafiteros al respecto. Y si aquí nos ponemos a leer una a una las pintas que encontramos, vemos que la mayoría tienen que ver con el tema que ahora tiene a esta sociedad enfrentada, eso hay que decirlo claramente, es el tema del TLC. Ahora dijiste, Fabio, perdón, dijiste la palabra pintas y eso me recuerda a mi adolescencia y las pintas y me recuerda también los discursos que tenían que ver con ese sujeto que provoca en nosotros siempre ese miedo a que se rompa nuestra soberanía y ahora se llamará graffiti, muy elegante, pero siempre sigue siendo el mismo enemigo. Correcto. Es decir, y ahí yo creo que vos tocas otro tema y es en manos de quién están los grandes medios de comunicación de este país, pues igualmente en manos de pequeños sectores económicos que utilizan esos grandes medios para simplemente transmitir la versión de ellos. No hay espacio a la divergencia, no hay espacio a las opiniones diferentes. Y cualquiera que opine diferente a ellos, pues termina siendo un terrorista o termina siendo lo peor. Y así se le ataca y se le desconoce como persona simple y llana, pensante en esta sociedad. Aquí es donde vemos entonces en estas pintas y en estos grafitis cómo se vuelve a presentar el mismo conflicto de los 70, 80, hoy en el nuevo siglo, frente a un tema tan importante para el futuro de nuestro país como es el TLC. La crítica llana y simple del costarricense que no encuentra otra forma de expresarse que no es esta, que venir a hacer pintas a la Asamblea Legislativa y demostrarle a los propietarios del poder político qué es lo que piensa el pueblo y qué espera y aspira de sus representantes en un parlamento como el que tenemos en nuestro país. Y puntualizando, ahora que leímos las pintas, nosotros somos de la misma generación, bueno, vos muchísimo más joven, ¿qué sería ese no al TLC? ¿Por qué? Bueno, me parece que los costarricenses poco a poco han ido accesando, si podemos usar esa palabra, a la información. Precisamente aquí,
En nuestro país los grandes medios de comunicación le cierran la información a las grandes mayorías, o se la manipulan o se la adoran de alguna manera, y los sectores académicos, intelectuales, estudiantes, en fin, todos los sectores que se han ocupado de estudiar el tema del TLC, el tratado del TLC, han ido con las uñas llevándole la información a la gente, y por eso es que hoy la mayoría ya está en contra del TLC. Básicamente no, ¿por qué? No, porque eso atenta contra el Estado de Derecho, contra la forma en que nosotros nos hemos organizado y las conquistas que el pueblo tiene, y que se ven amenazadas con un tratado que lo que es no es más que un pacto, si podemos usar esa palabra, de entrega de lo poco que nos queda de este país. Seguiremos, amigas y amigos, leyendo Las paredes que claman.